Hoy vamos a hablar de algunos temas de la actualidad de la Juventus, pero antes quisiera responder a la euforia que se ha desatado en las redes sociales en los últimos días a raíz de una posible llegada de Neymar Jr. a la Juventus. Todo esto sale a relucir después de unas declaraciones de Bremer, el defensor central de la Juventus y compañero de selección de Neymar en Brasil. El jugador de la Juventus le hacía como una invitación a Neymar diciendo que sería un honor jugar con él en la Juventus y tenerlo en la Serie A. Bien, esta euforia desatada principalmente por, pienso, fans de la Juventus o fans del propio Neymar que no ven la hora de que el jugador pueda regresar al fútbol europeo. Pero entrando al detalle y tratando de resolver esta posible o no posible llegada y sobre todo dando mi más sincera opinión al respecto, quisiera hablar de la Juventus para explicar el por qué no creo posible y veo poco probable que esta llegada se pueda realizar. En primer lugar, hay que pararnos sobre todo a analizar la parte táctica de la Juventus. La Juventus es un equipo que está en una transformación táctica, en una evolución técnica y táctica. Ya desde el año pasado hemos hablado en el video anterior de que la Juventus ha gastado una cantidad de dinero tremenda para tratar de reforzar el equipo y construir un proyecto a futuro, un proyecto ganador. No sucedió porque el entrenador Thiago Motta fue destituido, los jugadores que llegaron no dieron la talla y este verano se encuentran en el mismo punto de partida del año pasado. ¿Qué quiere decir? Que la Juventus está tratando de dar salida a todos aquellos jugadores que llegaron el año pasado y que no dieron la talla, jugadores con los que no cuenta el actual entrenador, y tratando lógicamente de fichar a aquellos jugadores que puedan ayudar a mejorar la calidad, sobre todo técnica y táctica del equipo. Y dicho esto, la primera pregunta es: ¿sería Neymar una llegada que aumentaría o elevaría el nivel colectivo de esta Juventus? Bien, yo directamente digo que no, porque sí, es verdad que Neymar es un jugador de gran calidad, es un jugador bien desequilibrante y es un crack en todas reglas. Pero en un equipo que está buscando una identidad, es un equipo que está buscando un líder y que parece ser que lo ha encontrado en el jovencito Yildiz, sería una locura total inserir en ese ecosistema un tiburón como Neymar. ¿Y por qué me refiero a un tiburón como Neymar? Porque Neymar es un jugador bastante polémico en cuanto a su modo de comportarse, a su modo de ser con los entrenadores y en los diferentes proyectos en los que ha participado. Y tener a un jugador así de complicado en un equipo lleno de figuras jóvenes y potencialmente en crecimiento sería como sabotear el proyecto antes de ni siquiera que pueda comenzar. Y esto hablando solo de la parte, digamos, de las relaciones en el vestuario. Cuando vamos a la parte más táctica del equipo, la Juventus, o sea, Igor Tudor está apostando por una Juventus que el principal fulcro de juego se concentre en Yildiz, el jugador turco joven que está demostrando tener unas maneras para el fútbol que son impresionantes y una calidad futbolística de alto nivel. Y curiosamente se desenvuelve en la misma posición que lo hace Neymar. Y ya partiendo de aquí podemos pensar si sería capaz la Juve de sacrificar el líder de su proyecto futuro
para dar cabida a un jugador que lo máximo que le pudiera ofrecer serían 6 o 7 meses de fútbol, pensando en una preparación para el Mundial. Yo creo que con esto sea bastante suficiente para dejar claro todo lo que no sería apropiado en esta locura de Neymar. Porque al final hay que entender que los medios de prensa, los periodistas, los influencers, la gente en YouTube, lo que buscan es mucho clickbait. Y tratar de crear esta euforia, tratar de crear esta locura de Neymar a la Juve, Neymar regresa a Europa, son todos visitas garantizadas, son todos videos con más de 100.000 vistas. Es realmente algo que no tiene sentido si se analiza solo en 2 minutos. Pero bueno, dicho esto, también tengo que decir que en este mundo todo puede suceder. Y ya hemos visto que han sucedido cosas más locas en el mercado de fichajes y al final el dinero es lo que cuenta. Y podría suceder que la Juventus, viéndose necesitada de dinero y viéndose necesitada de imagen, pudiera recurrir a Neymar como una publicidad, como un marketing para relanzar la imagen del club en Europa, que en los últimos años se ha visto deteriorada por los resultados deportivos. Y a esto, sinceramente, lo llamaría una locura total y definitiva no solo del director deportivo de la Juventus, sino también de toda la directiva que está en los planos altos del club. Bien, dicho esto, pasamos a lo que es realmente interesante. Y es que mientras se continúan esparciendo rumores en internet y en los medios de comunicación, la Juventus sigue adelante con su mercado de fichajes y ahora está más concentrada en dar salidas a los jugadores con los que no cuenta el actual entrenador, y parece ser que se habría llegado a un acuerdo por la salida de Douglas Luiz y Fabio Miretti, que aportarían a la Juventus alrededor de 50 millones de euros. Porque Damien Comolli, el director deportivo de la Juventus, tiene la tarea, o se ha dado a la tarea, de construir el centro del campo del futuro para el nuevo proyecto de Igor Tudor. Y hasta este momento sigue siendo Morten Hjulmand la pieza angular y el sueño de este director deportivo. Y no solo del director deportivo, sino también del entrenador Igor Tudor, que lo ve como una pieza fundamental. Pero la cláusula de rescisión del jugador es de 60 millones de euros, que está fijada por el Sporting de Lisboa. Una cifra que por el momento y en el papel es bastante prohibida para la Juventus, que no podría llegar a ofrecer esa cantidad. Pero que el club bianconero confía en la misión diplomática que ha mandado a Portugal con parte de los agentes del jugador, que están convencidos de poder encontrar una fórmula para lograr rebajar un poco esa cláusula de rescisión y encontrar un acuerdo por el fichaje del jugador. Ya con la salida de Weah, en los próximos días el club de Turín se concentrará más en definir el traspaso o la cesión de Douglas Luiz. Y es que por el jugador brasileño está todavía bastante vivo el interés del Nottingham Forest, que ya extraoficialmente habría encontrado un acuerdo con el jugador para un contrato de 5 años y 5 millones de euros por temporada.
La negociación se concentra ahora en la fórmula, en definir sobre todo la fórmula de esta operación, porque el club inglés estaría pensando en buscar una cesión con solo derecho, con una opción de compra. Mientras la Juventus, como es lógico, insiste en una opción de compra obligatoria, o sea, una cesión con compra obligatoria, para poder sobre todo tener la seguridad de alcanzar una cifra de al menos 40 millones de euros. La Juventus no tiene ninguna intención de cambiar esta opción en el sentido de que se esperan que Douglas Luiz pueda salir del club este verano y no tener que regresar luego de un año o de 2 años. De todos modos, por el traspaso o por la salida del jugador brasileño, no parece existir ninguna duda en la dirección deportiva de la Juventus y en su entrenador. Ya la situación es diferente para Fabio Miretti, el jovencito mediocentro de la Juventus. Sabemos que el Napoli está interesado y que las negociaciones están en proceso. Después de que la Juventus rechazara los 10 millones iniciales que ofreció el Napoli, ayer se acercaron un poco más a las pretensiones de la Juventus ofreciendo 14 millones de euros. En los próximos días se reunirán nuevamente para continuar estas negociaciones. Pero también hay que recordar que en el primer amistoso de pretemporada, el entrenador Igor Tudor dio oportunidad a Fabio Miretti y, por decirla sencilla, quedó bastante sorprendido y complacido con lo que le ofreció el jugador en el terreno de juego. Y por este motivo habría pedido al club de concederle algunos días más de tiempo para valorar la compatibilidad del jugador en su esquema táctico. Tudor sabe que el club tiene una necesidad desesperada de hacer cash, de hacer dinero para poder financiar los golpes de mercado en fichajes que pudieran ser de nombres más llamativos. Por este motivo, si el club le prometerá que está capacitado para ofrecerle esos jugadores que él ha pedido, en particular hablando del caso de Morten Hjulmand, que sigue siendo el preferido del entrenador, ahora en este caso Igor Tudor podría acceder a dar salida a Fabio Miretti. Mientras tanto, la Juve tiene siempre un plan B para esta situación del centro del campo, y entre las alternativas está también el jugador Yves Bissouma, que está en la puerta de salida del Tottenham y sería más probable y más asequible el fichaje, porque a nivel económico serían 25 millones de euros. Y mientras todo esto sucede en las oficinas del club, que continúa a trabajar en el mercado de fichajes, en el campo de juego y en los entrenamientos surgen novedades. Y estas novedades del que quiero hablar hoy está en el centro Teun Koopmeiners, porque el jugador holandés llegó a la Juve el pasado verano procedente del Atalanta para ocupar la posición de media punta. Ese jugador detrás del número 9, el clásico 10 en un 4-2-3-1, y así fue como jugó en aquel sistema propuesto por Thiago Motta. Ya sabemos lo que sucedió, fue una temporada, digamos que decepcionante. El jugador pasó sin pena ni gloria por la temporada pasada y dejó pocas muestras de su calidad en el terreno de juego. En esta nueva etapa, el nuevo entrenador Igor Tudor está apostando
por retrasarlo algunos metros más en el terreno de juego y llevarlo a la posición de centrocampista. Las señales son bastante claras. Ya en el primer amistoso de pretemporada lo colocó en esa posición y parece ser que seguirá apostando por él en esa posición, y se está ya trabajando también en los entrenamientos para adaptarlo a esa posición de centrocampista. Y el entrenador Igor Tudor está al parecer convencido que retrasándolo en el terreno de juego, colocándolo más en una posición de playmaker, en una posición de, digamos, de organización, de organizador de juego, esto le daría la oportunidad de entrar más en contacto con el balón y tener sobre todo más espacio a la hora de, digamos, no solo de encontrar a sus compañeros y utilizar su visión de juego para crear más que para definir. En el Mundial per Club, donde Koopmeiners no estaba todavía en la mejor forma física y mental, Tudor había ya propuesto una Juventus diferente, con las variantes particulares de Concienzao, que era el encargado de venir dentro del campo para desatascar el juego en la posición de media punta. Evidentemente, este trabajo lo puede hacer mucho mejor el ex del Atalanta, que en sus primeros años en el club de Bérgamo ya estaba jugando en esa posición delante de la defensa. Tudor ahora tiene la intención, pretende optimizar estas características del jugador, apostando mucho más por la generosidad en el pase, por la generosidad en defensa, y también porque Koopmeiners, desde el mismo inicio de la era Tudor en la Juventus, le dio la disponibilidad para hacer este camino hacia la recuperación física y mental, que pudiera colocarlo nuevamente al centro del proyecto, como era la intención de la directiva de la Juventus cuando lo fichó. Como decíamos en la pasada temporada y bajo el entrenador Thiago Motta, Koopmeiners estuvo más utilizado como, digamos, media punta, en esa posición de número 10 entre los dos extremos, con Yildiz a la izquierda y Nico González o Concienzao a la derecha. Mientras que en este primer amistoso de pretemporada, Tudor ya prefirió utilizar a Miretti en esa posición de número 10, mientras que a Koopmeiners lo colocó junto con Locatelli en el doble pivote, teniendo fuera en el primo tiempo a Thuram. Y sí, puede ser que Koopmeiners no deba hacer competencia con Thuram, sobre todo para esa posición en el centro del campo. Pero esa idea de que en este nuevo proyecto la posición del jugador está más dirigida hacia el centro del campo que a la 3/4, parece ser definitiva. Hasta aquí el video de hoy. Los animo a que me dejen sus impresiones en la caja de comentarios. Nos vemos en próximos videos.